¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar hoy aquí en esta masterclass. Soy la doctora Claudia Alice Delgado Torres, quien tiene el honor de estar presentando hoy el tema el liderazgo líquido en la construcción de empresas inteligentes. Es para mí un privilegio estar hoy aquí en este espacio por parte de nuestra institución. Agradezco a todos y cada uno de los participantes, a cada uno de nuestros alumnos, de nuestros compañeros docentes que estamos hoy en este espacio. El objetivo de esta sesión es actualizar, conocer algunos puntos referentes con respecto a la sociedad del conocimiento, a la sociedad digital. Y la parte de las habilidades digitales son esenciales para poderlo lograr. Agradezco a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan de diferentes partes de diferentes países en esta sesión. Pues bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Claudia Alice Delgado Torres, soy doctorante del programa de Administración Estratégica Empresarial. Soy investigadora de temas en empresas inteligentes y factor humano digital. Asimismo, me desempeño como consultora en el diseño de estrategias para la transformación digital. Los puntos que vamos a ver en esta orden del día son el liderazgo líquido, los elementos que son definición, ventajas y habilidades requeridas para poder desempeñar este liderazgo líquido. Y dentro de las empresas inteligentes, que es el impacto que tiene hoy en día en esta sociedad del conocimiento, pues tenemos la definición, los requisitos, cómo se crea una empresa inteligente y los beneficios de poder nosotros desarrollar empresas en esta revolución 4.0. Dentro del contexto del liderazgo líquido, sabemos que a lo largo de las décadas, el liderazgo ha sido una habilidad esencial dentro de las organizaciones para poder dirigir y para poder dar cumplimiento a los objetivos dentro de las organizaciones. El liderazgo ha sido partícipe de grandes cambios dentro de la sociedad y dentro de la parte organizacional, dentro de la parte empresarial, el liderazgo ha evolucionado con las necesidades del entorno, con las necesidades que hay hoy en día en la sociedad. El liderazgo no puede quedar al lado de poder representar ese cambio y esa evolución. Generaciones que hoy en día nos invitan a ser más flexibles en las estructuras organizacionales. Y es por eso que el liderazgo, más allá de ser la capacidad de influir sobre otros, más allá de ser el cumplimiento de las metas organizacionales, es la adaptación a poder diseñar nuevas estrategias dentro del ámbito empresarial que fomenten el cambio, que fomenten la adaptación al cambio y por ello generar la innovación. Esa gestión de todos estos elementos también incurre en la parte de la incertidumbre y el riesgo. Hay dos cosas que el ser humano tiene seguro, y es la muerte y es el cambio. Y el cambio ya no es una opción. Con la llegada de la pandemia y el eje catapultador como lo es la tecnología, nos hemos dado cuenta que el ser humano ha evolucionado más allá de lo que pudiera ser dentro de 7 años. Ya no es una opción de que las personas busquen la flexibilidad en horarios, la flexibilidad en esquemas de trabajo que acorde a las necesidades personales, las organizaciones fomenten esa adaptabilidad. Esos cambios que hay dentro del entorno son esenciales. ¿Por qué? Porque lo primero que se trabaja dentro de las organizaciones es el esquema del organigrama. Organigramas en donde ya no es una parte fundamental el que sean rígidos, el que no muestren esa facilidad de adaptación. Hoy en día los organigramas suelen ser mucho más horizontales.
Se busca que en la medida de lo posible las personas puedan insertarse inmediatamente en las organizaciones. Y el liderazgo debe ser de la misma manera. Se dice que es un liderazgo líquido, ¿por qué? Porque se adapta justamente a su contexto, independientemente de las condiciones que puedan llegar a permear dentro de su escenario propio. Lo que funciona en una organización no puede funcionar en otra. ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia es su capital humano. El capital humano que es primordial para generar ventajas competitivas. Y esas ventajas competitivas las vemos desde la parte en cómo se diseña esa estructura organizacional. Para diversos autores como Porret, dentro de la gestión del capital humano, nos dice que la parte de los organigramas debe de fomentar el cambio, la adaptabilidad, en donde se va reduciendo los niveles jerárquicos de supervisión para crear equipos de trabajo en células que fomenten la autorregulación, que fomenten la toma de decisiones, el grado de especialidad y sobre todo la parte de poder trabajar en equipo. Pero todo esto no podría fomentarse si no se conocieran las ventajas de apostar por un liderazgo líquido. Ese liderazgo líquido que nos pide, en primer lugar, un diseño organizacional, nos pide la parte de la comunicación entre los directivos y los empleados, es decir, en donde exista la parte democrática, la parte de la comunicación organizacional, en donde las personas, en donde los equipos de trabajo estén sustentados en la confianza, en la claridad de objetivos, en fomentar la competitividad dentro de la organización. Y para eso es importante reforzar la información. La facilidad en la toma de decisiones también es un eje esencial dentro del liderazgo líquido. ¿Por qué? Bueno, pues porque al haber estructuras mayormente flexibles, pues nos invitan a la adaptación. Y cuando existe la adaptación, pues también se fomenta el cambio. El cambio alineado a la parte de los valores de la organización, a la parte de la filosofía. Y es por eso que el poder y la autoridad son compartidos. Para esto se requiere que se tenga la claridad de los objetivos. ¿Por qué? Porque las personas, los colaboradores, estarán alineados a crear la productividad, la innovación, la estabilidad para la organización. Todo esto nos conduce a que las personas que fomentan este liderazgo líquido deben de tener como primer punto la misión de la organización. Y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la empresa inteligente. El liderazgo líquido, cuando conoce la parte de la misión y la visión de la organización, todos sus esfuerzos por dirigir, por lograr los objetivos, están encausados justamente a crear equipos que sean capaces de tomar decisiones ante situaciones de incertidumbre, ante situaciones de riesgo. Es así como podemos decir que las habilidades que son necesarias dentro del liderazgo líquido son la comunicación. Una comunicación empática, clara, efectiva y en donde todos los equipos faciliten esa cohesión. Cuando hablamos de cohesión, hablamos de los esfuerzos que internamente se realizan, ese reconocimiento por parte del equipo de conocer cada uno el rol que tiene en los colectivos. La empatía, que es una habilidad que en las organizaciones hoy en día se trata de fomentar. Sabemos que la habilidad de la empatía dentro de la sociedad ha sido un elemento que lamentablemente se ha ido perdiendo. Muchos dicen que la empatía es ponernos en el lugar del otro. Las organizaciones hoy en día, para poder tener un cliente satisfecho, para poder tener un mercado leal, hay que tener un capital humano leal.
Fomentar la formación, fomentar la capacitación para que tanto la organización como los colaboradores puedan desarrollar la cohesión. Y es así como dentro de las marcas se fomenta en el mercado la credibilidad y la lealtad. Y el liderazgo líquido es esencial, porque uno de los elementos para poder desarrollar este liderazgo, esta capacidad de poder influir en los demás, es la empatía. La empatía a saber delegar, a poder anticiparse a los hechos y a poder dirigir proyectos que sean lo más alineado a los perfiles del puesto, que sean lo más alineados a la visión de la organización. Pero para poder nosotros ser empáticos, necesitamos hacer el reconocimiento del entorno, el reconocimiento de dónde está parada la organización, bajo qué esquemas está desenvolviéndose, cuáles son dentro de su cadena de valor los puntos esenciales para poder fomentar esa parte de credibilidad en el mercado. La responsabilidad que nos invita dentro de las habilidades que son necesarias del liderazgo líquido a las consecuencias, asumir esa parte de cuáles son las limitaciones dentro de mi trabajo, dentro de la función que debo de desempeñar como líder. Encontrar un balance entre la rentabilidad de la empresa y el bienestar de la plantilla. Aquí es un eje muy importante porque no podemos olvidar que independientemente de que las organizaciones sean lucrativas o no, de que estén en vías a la transformación digital, de que sean empresas inteligentes, todas las empresas están enfocadas a la rentabilidad, pero no se puede estar peleado hoy en día la rentabilidad con el equilibrio del bienestar de los colaboradores. Lo mencionaba hace un momento, en donde las generaciones hoy en día nos exigen dentro de las organizaciones a buscar modelos en donde la parte de la productividad y la parte de la responsabilidad no están peleados. La flexibilidad, el poder equilibrar la vida personal con el trabajo, la parte del desarrollo de habilidades digitales que son esenciales para poder laborar siempre y cuando la naturaleza del trabajo nos permita laborar dentro del o fuera dentro del entorno de la organización, son cada vez mayormente las observaciones que nos hacen las generaciones, que nos hace el personal cuando vamos a contratar. Pero, ¿cuáles son esas nuevas formas de trabajar en la empresa del futuro? Si el liderazgo líquido nos establece la parte de la adaptabilidad, la parte de la creación, la parte de la innovación, entonces, ¿cuáles podrían ser esas nuevas formas de trabajar? Las nuevas formas de trabajar nos establece que la empresa actual se desarrolla en un entorno de complejidad y de dinamismo. Y justamente por esa razón, las organizaciones tenemos la misión de buscar esquemas en donde los modelos tradicionales de liderazgo puedan llegarse a complementar con las necesidades actuales que hay en el mercado, que hay en la sociedad. Esto, durante muchos años, había sido atribuido a una sola persona. Hoy en día sabemos que la responsabilidad es de todos los que laboramos dentro de las organizaciones. No son suficientes los tipos de liderazgo tradicionales para las necesidades de hoy. Por eso es que en la actualidad vemos cómo los índices de rotación se incrementan debido a que los esquemas de trabajo, la parte de la flexibilidad es uno de los puntos que más se busca, independientemente de la compensación, independientemente de la formación. En un mundo de individuos en donde se trabaja en red,
en donde la mayor parte del tiempo estamos en red, en donde muchos de nosotros buscamos ser emprendedores autónomos. Las empresas siguen gestionadas mediante sistemas jerárquicos de cadena de mando. Es decir, en donde existen grandes organigramas, en donde es casi imposible poder trabajar en los esquemas de red, en los esquemas de células de alto desempeño. Uno de los proyectos o uno de los esquemas de trabajo que está funcionando mucho dentro de las empresas inteligentes y que respalda la parte de liderazgo líquido es justamente la parte de trabajar en proyectos especializados, en donde el individuo a través de su conocimiento y su habilidad se puede insertar en una fase del proceso del proyecto. Repito, esto es únicamente en aquellos espacios en donde se nos permita, de acuerdo a la naturaleza del trabajo o de la ubicación que tengamos dentro de las organizaciones. La parte de la producción, la parte de la manufactura, pese a que las líneas de producción nos hacen que tengamos que estar en ese sitio de trabajo, es complicado. Sin embargo, la automatización y la parte de la especialización, la parte en donde los individuos cada vez se reduce más su participación pensando en los sistemas de producción, pues también forma parte de esos nuevos esquemas de trabajo, en esos nuevos esquemas de la empresa del futuro. Los factores que impulsan esa avalancha de cambios son el trabajo inteligente y flexible. Hace unos días un alumno me preguntaba, ¿a qué llamamos ser o tener un trabajo inteligente? ¿Cómo trabajar inteligentemente? Y las empresas, dentro de la parte de los cursos de formación, de capacitación, de las plantillas en las que se elabora dentro de aquellos esquemas que nos permiten el crecimiento de las personas, el trabajo inteligente está justamente enfocado a hacer uso de esas habilidades, en utilizar las habilidades digitales a manera de reducir aquellos trabajos que sean repetitivos y en los cuales yo pueda colaborar o en los cuales el individuo, la persona, pueda colaborar de una manera en donde se cree valor en actividades que son indispensables dentro de la cadena productiva que se pueda tener. El trabajo inteligente también dentro de las organizaciones está fomentado a la parte de la reducción de las jornadas de trabajo. Este es un tema polémico en donde muchas partes, en varios países del mundo, se tienen ya iniciativas en donde la jornada de trabajo ya no puede ser vista como 5 o 6 días. Para muchos esquemas de trabajo, esto implica el deterioro de otros recursos. Sin embargo, es un tema tan amplio en donde las organizaciones están haciendo esfuerzos titánicos de poder identificar cuáles son aquellas actividades en donde se pueda desarrollar la habilidad, se pueda fomentar la creación de valor sin necesidad de estar inmerso o estar trabajando tantas horas de trabajo. Tener tantas jornadas, tener tantas horas, que implica el desgaste muchas veces de un sentido emocional, de una parte también física de los empleados. Y son muchos factores que entran aquí. Otro punto también, el equilibrio entre la vida profesional y personal, así como la satisfacción en el trabajo. Con la parte de la pandemia que vino a impulsar y acelerar muchos cambios dentro de las sociedades y los esquemas empresariales, el estudio de las empresas inteligentes, de los esquemas de trabajo, de la parte de la importancia del liderazgo líquido, nos invita justamente a eso, a diseñar esas propuestas en donde lo que se busque es el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal de los colaboradores,
de todos aquellos empleados que están dentro de las líneas de las organizaciones. Sabemos que esto no ha iniciado en muchas partes de muchos países, pero algunos otros han tenido la fortuna de ya tener iniciativas de ley que puedan promover justamente la parte de la reducción de las jornadas de trabajo. Otros tantos están trabajando en la medida de que los problemas de psicología laboral y muchos elementos que están afectando justamente la parte del ausentismo y la rotación, pues es uno de los impactos que se puede tener dentro de los esquemas de la empresa del futuro. Pero, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a nuevos patrones de trabajo, el aprovechamiento de las tecnologías, el estar actualizado en esas habilidades blandas y digitales, esa flexibilidad que sabemos que muchas veces no depende de nosotros porque también depende de la parte del resto del organigrama de los intervinientes dentro de una cadena de valor. Pensando también en la parte de ciertos trabajos, ciertas actividades como la logística, en donde son muchos los elementos que intervienen y que ha demostrado este giro la parte de la planeación y la parte de saber gestionar estrategias que puedan promover un trabajo flexible. La adaptabilidad de culturas organizacionales. Hay un elemento que en los últimos años hemos sido partícipes, hemos podido visualizar. La multiculturalidad. Hay en muchos países también el tema de la migración. Es una necesidad el poder elaborar esas estrategias en donde sabemos de antemano que ante un mundo globalizado y la unificación de esfuerzos en varios gobiernos, pues las visas de trabajo, la facilidad que hay para trabajar en otras partes del mundo, pues ya es una facilidad que se puede dar en diversas partes o en diversas regiones. Las organizaciones se han convertido en ese eje catapultador, en ese espacio de poder abrir una calidad de vida mejor. Y dentro de la parte de las organizaciones y dentro de la parte de la multiculturalidad también está el cómo van facilitando esos trámites para poder legalizar el trabajo, la prestación del servicio de un individuo en otra zona geográfica del mundo. ¿Qué es lo que realmente puede llegar a limitar esos trabajos del futuro? Es el saber manejar los idiomas, la parte de las habilidades y también la parte de poder fomentar esa integración de vida y trabajo. Y entonces el liderazgo líquido, cuando una vez identifica esa multiculturalidad que tiene dentro de los equipos de trabajos de las organizaciones, es el primer elemento que se exige a sí mismo el poder dirigir a las personas, ya no a través de lo que anteriormente era tradicional. Por eso es que ante situaciones como estas que se mencionan, en donde ya es más fácil tener dentro de las organizaciones personas de diferentes partes del mundo, pues el liderazgo también se tiene que adaptar. Se tiene que adaptar a la parte de la culturalidad, a la parte de los esquemas de trabajo, a la parte inclusive hasta de ideologías y ser respetuosos. Por eso es que el liderazgo líquido es considerado para fomentar las empresas inteligentes esencial, porque de esta manera fomentamos el cambio, fomentamos la adaptabilidad y la innovación. La gran diferencia entre una empresa tradicional y una empresa inteligente radica en la capacidad de adaptación e innovación. En esta última se demuestra el desarrollo interno, favoreciendo la experiencia del consumidor.
Recordemos que todos los esfuerzos que se hagan dentro de las organizaciones es el cliente el que mayormente lo va a percibir. Las empresas inteligentes tenemos como definición que son altamente capaces, tienen la capacidad de adaptación a los cambios, en donde se combina la tecnología, el factor humano y la información en sus operaciones, tanto internas y externas, para responder óptimamente a las demandas del entorno. Las empresas inteligentes podríamos pensar que son únicamente aquellas que son atractivas por el hecho de invertir en infraestructura, en la parte de tecnologías de información. Pero dentro de los esquemas en donde se sustenta el concepto de las empresas inteligentes, radica en el uso de la información que hacen las empresas para poder tomar decisiones. Esa información en donde podamos tener la toma de decisiones mayormente efectiva a manera de poder cumplir con las demandas, con las exigencias del entorno. ¿Qué se requiere para ser una empresa inteligente? Primeramente, tener rentabilidad, porque detrás de la rentabilidad hay un esfuerzo, hay una planeación, hay un diseño de estrategias, hay una alineación entre la filosofía, entre el reconocimiento del entorno y el cliente. Invertir en la información, es decir, en tecnologías, de manera estratégica. ¿Qué hacemos con la información? Anteriormente, la información era vista como un cúmulo de documentos que se archivaban. Anteriormente, la información era más complicado poderlo descifrar. Hoy en día, con la parte del Big Data, con los especialistas que hay con los análisis de datos, fomentan la participación y la contribución a la toma de decisiones. La capacidad de análisis, como hacía mención, desarrollo y empleo del conocimiento. En el momento en el que se aperturó esta masterclass, se comentó justamente de que estos temas fomentan la parte de la sociedad del conocimiento. No puede existir una sociedad que genere conocimiento si el mismo esquema empresarial no es capaz de poderlo desarrollar. Y ese conocimiento dentro de las organizaciones es poder, es dinero, es ventaja competitiva y también es valor. Porque dentro de los elementos que se mencionaron del liderazgo líquido, recordemos que está el poderse anticipar. Sabemos de antemano que con la parte de hace 2 años y medio, ya casi 3, de la pandemia, muchas organizaciones para poder sobrevivir tuvieron que mover sus modelos de negocio, ajustarlos a las necesidades. Restaurantes enteros en donde cerraron la parte, todo el espacio de los comensales y dejaron las cocinas. Eso es una acción que fomenta la parte de poderse adaptar al cambio en ese momento. Los esquemas que pueden sobrevivir ante la oleada de cambios son justamente aquellos que son capaces de poderse adaptar. La capacitación y la formación son esenciales, son el tanque de oxígeno para las empresas inteligentes. Capacitaciones y formaciones que no basta con la parte técnica. Durante muchos años, las empresas fomentaron una capacitación técnica, el poder hacer uso únicamente de saber desplazar de un lugar a otro una máquina, un instrumento. Con la llegada de la globalización, con la inversión en tecnologías de información y con la conceptualización de una sociedad del conocimiento, las empresas inteligentes buscan hoy en día el poder desarrollar habilidades digitales, habilidades blandas, justamente para permitirles poderse adaptar a la era de la incertidumbre y el riesgo. La creación de una empresa inteligente implica estrategias oportunas. ¿Cómo puedo crear una estrategia oportuna si no tengo la información?
si no dispongo de ese análisis de información, si no cuento con especialistas en donde pueda anticiparme a una situación. Sin embargo, esas estrategias oportunas también tienen que estar alineadas y tienen que responder a lo que existe en el entorno. Una empresa que no es capaz de involucrarse con el mercado, que no es capaz de involucrarse con la cadena que genera su propio valor, difícilmente va a poder proporcionar estrategias que sean oportunas a lo que requiere el mercado. Conocimientos especializados, departamentos de desarrollo e innovación, en donde lo que se fomenta es la parte de adaptarse al cambio, en la parte también de poder gestionar esa adaptabilidad en cuestiones de incertidumbre y riesgo. La información es valor y es poder para muchos esquemas. Sin embargo, las capacidades fomentan la ventaja competitiva. Esas habilidades que ante una inteligencia artificial, ante una tecnología artificial inteligente, para muchos llega para desplazar al ser humano. Sin embargo, lo que va a poder hacer que el ser humano pueda sobrevivir en la nueva era del conocimiento es justamente el desarrollo de las habilidades. Habilidades blandas en donde se pueda crear una empresa inteligente en cuanto a la capacidad de análisis, en cuanto a la capacidad de poder responder a las necesidades que emanan de las exigencias de la sociedad. ¿Cuáles son esos beneficios de las empresas inteligentes? Pues que cuentan con herramientas necesarias y que incentivan el desarrollo y la toma de decisiones. Decisiones que son y que responden justamente a esa exigencia y que se hace ese uso óptimo de los recursos de los que dispone la organización. Todo esto respalda la eficiencia en las operaciones y una servidora lo llamaría también eficiencia organizacional. Las nuevas tecnologías impactan la productividad, ahorrando tiempo y gastos, proyectando una notoria ventaja competitiva. Son justamente aquellas empresas en donde puedan invertir en la parte de la capacitación, en la parte de la tecnología, en la parte de especialistas, es lo que va a permitir que las organizaciones puedan tener y puedan incrementar su productividad y que finalmente puedan desarrollar una ventaja competitiva sostenible, es decir, a través del tiempo. Un ejemplo de aplicación de lo que puede ser una herramienta para las empresas inteligentes, pues es el SAP. Sabemos que son tecnologías que recopilan información que pareciera que es muy repetitiva para quien está ejecutando, pero que al momento de que se pueden analizar esos datos, es información que contribuye a la toma de decisiones. Es la opinión del cliente, del colaborador, del empleado, del proveedor, de esos intervinientes dentro de la cadena de valor y a donde se dirigen los esfuerzos de las empresas. Una empresa inteligente es aquella que también mide el pulso de sus colaboradores, que mide el pulso de aquellos elementos que están involucrados dentro de su cadena. Pero para poder también implementar estas tecnologías, pues, se requiere de un aprendizaje, se requiere del desarrollo de la habilidad, se requiere de la cooperación, se requiere del liderazgo que sea motivado, que sea enfocado a crear y apoyar esas nuevas formas de trabajo, esas nuevas formas de adaptarse al entorno. Utilizar herramientas para entender qué ocurre en la empresa y por qué. Hace varios años, el poder invertir en una herramienta como SAP se veía como un desperdicio para muchas organizaciones.
Hoy en día sabemos que la mejor tecnología es aquella que se adapta a las necesidades de la organización. Tenemos pequeñas empresas, tenemos medianas empresas que no tienen el acceso a la parte del recurso económico para poder adquirir herramientas que puede tener acceso una empresa grande. Sin embargo, con la parte de la competencia, con la parte de la facilidad que hay en la adquisición de estas herramientas y la oferta que hay por parte de los competidores de tecnologías, sabemos que la mejor herramienta es aquella que se ajusta a las necesidades de las empresas. La pequeña empresa, la mediana empresa, hacen esfuerzos fuertes para poder lograr sobrevivir en un mercado turbulento, en un mercado complejo. Sin embargo, existen herramientas que pueden fomentar esa parte de ayudar a quien va a tomar decisiones, ayudar también a la parte de la operatividad y ayudar también a la parte de impulsar a la empresa al siguiente nivel. Desarrollar cadenas de valor flexibles y aplicar prácticas industriales de vanguardia para entender y gestionar el impacto medioambiental. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de empresas inteligentes. Sabemos que con el cambio climático muchas cosas han estado afectándose en el entorno y la tecnología busca en la mayor medida el poder disminuir el uso de estos recursos. Es así como se fomenta la responsabilidad social y esa responsabilidad social está íntimamente ligada con este tipo de empresas que fomentan el uso responsable de estos recursos. Empresas inteligentes que sin lugar a duda no solamente participan en acciones de tecnología, sino aquellas que son capaces de anticiparse al entorno, a las afectaciones que pueda haber por el cambio climático. Las empresas inteligentes utilizan las últimas tecnologías para convertir la información estratégica en acción para todo el negocio. Es justamente aquí en donde las empresas inteligentes pueden y son el aspecto clave para poder generar sociedades del conocimiento. El liderazgo líquido que se relaciona directamente con la empresa inteligente, porque de esta manera se dirigen los colaboradores, los equipos de trabajo hacia el enfoque de la adaptabilidad, la innovación, la gestión de la incertidumbre y del riesgo, el poder preparar planes de contingencia que derivado de las necesidades del entorno puedan hacer frente a un evento como el que tuvimos hace algún tiempo con la pandemia. Sabemos que los retos del futuro son grandes, sabemos que los retos de la sociedad nos exigen cada vez más. Sabemos que la parte de la tecnología inteligente posiblemente pueda llegar a crear el sentido de desplazamiento para el ser humano. Pero las empresas inteligentes y el liderazgo líquido no pueden ser vitales, no pueden participar dentro de la sociedad si no hay un desarrollo de habilidades blandas o habilidades digitales. Por eso es que el liderazgo líquido fomenta la participación y la cohesión. Nos invita a regresar a las bases del ser humano y las empresas estamos obligadas a crear condiciones en donde se pueda crear ese equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Como conclusiones tenemos, los nuevos modelos de liderazgo líquido necesitan desarrollarse en estructuras empresariales menos rígidas, más horizontales, donde la toma de decisiones es frecuente, que sea por equipos de trabajo, no de arriba abajo, como las empresas más tradicionales. ¿Qué significa esto? Significa la parte en donde los equipos, al ser autorregulados, en donde existe ese grado de especialidad, puedan también tomar decisiones
en la cadena de valor. ¿Qué se requiere para esto? Definitivamente personas con un alto grado de participación, de poder gestionar el cambio, de poderse adaptar, del deseo de querer aprender, el deseo del compromiso. Pero también desde la dirección, también desde desde el alto corporativo, implica el deseo de ejercer un liderazgo ya no tradicional, en donde las personas exista un involucramiento entre la dirección y los equipos de trabajo. Por eso es que los organigramas o los diseños organizacionales, al ser horizontales, nos invitan a que se reduzca la parte de intermedia de los niveles jerárquicos y podamos crecer en redes, en células especializadas para poder fomentar un trabajo con mayor productividad e innovación. Son modelos inspiradores para las empresas en plena era de la transformación digital. ¿Por qué? Porque involucran a las personas, involucran a la parte de los colaboradores, se sienten con una parte del sentido de pertenencia, pero también con el deseo de querer aprender. Y en el momento que una persona siente ese sentido de pertenencia, pueden reducirse en menor medida la parte de los índices de rotación. Sabemos que los índices de rotación intervienen muchísimos factores. Sin embargo, dentro de la parte de las entrevistas de trabajo que nosotros realizamos, una de las observaciones que nos hacen en las entrevistas, que nos hacen en las encuestas, es el sentido de pertenencia. Facilitará la gestión en tiempos de cambio. Ante esta era en donde la tecnología impulsa a pasos desmedidos ese cambio y esa evolución del ser humano, pues la adaptabilidad del ser humano pareciera que es lo más complicado, pero en realidad lo que se requiere es acompañamiento, lo que se requiere es preparar a los liderazgos dentro de las organizaciones para poder gestionar ese cambio. Las personas que trabajen en empresas inteligentes, pues se sentirán empoderadas, es decir, se sentirán con esa parte de pertenencia, con esa parte de poder crear valor, con esa parte de poderse especializar y poder seguir creciendo. Decidirán dónde y cuándo trabajar por la consecución de sus objetivos. Lo importante es el objetivo, lo importante es contribuir al valor y a la rentabilidad del negocio. Aceptarán ser valorados por los resultados y no por un número de horas no necesariamente productivas. Quisiera cerrar la intervención de una servidora con esto. Dentro de las encuestas del trabajo que uno hace en desarrollo organizacional, una de las cosas que más las generaciones reclaman es por qué es importante que cumpla con una jornada de trabajo si cumplo con los objetivos. Es justamente ahí en donde las personas buscan ese equilibrio. Sabemos de antemano que para poder lograr ese nivel de estabilidad se requiere de mucho trabajo. Sin embargo, ya hay un reconocimiento, ya hay esa parte también de la tecnología que llegó para quedarse, una tecnología inteligente que contribuye en la mejor medida a que el ser humano pueda facilitar su trabajo operativo y cada vez se dedique más a las actividades que puedan crear valor. Pues esta es la bibliografía. Me encuentro actualmente realizando un artículo de este tema de las empresas inteligentes y el liderazgo líquido. Puse las más esenciales a manera de poder fomentar esa reflexión. Hay mucho que hablar del tema y creo que ahí intervienen muchos factores, ¿sí? La parte de la psicología laboral, la parte del compromiso de la dirección, la parte de los colaboradores, porque finalmente tenemos algo seguro y es el cambio.
es el mercado, es la cadena de valor, es la parte de, en este sentido estricto, un evento sanitario, un evento de salud que vino a acelerar y a modificar el desenvolvimiento y la adaptación del ser humano a su entorno. Entonces, pues bueno, en cuanto a la intervención de una servidora, sería todo. Abrimos el debate, los veo en el chat con sus preguntas, a manera de poder continuar con sus dudas. ¿Cómo reconocer si la empresa? Gracias, María Victoria Flores, gracias. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo reconocer si la empresa realmente maneja el liderazgo así? Bueno, eh, uno de los éxitos que hay para la gestión del conocimiento es justamente la parte de la adaptabilidad y de la adaptación que tiene el liderazgo. Para poder gestionar el cambio, gestionar el conocimiento, se requiere de que la persona o las personas que están involucradas en este proceso fomenten ese cambio. Una de las características, María, que tiene el liderazgo líquido es que se adapta, pero no por eso quiere decir que no se toma en cuenta los objetivos de la organización. Al contrario, el liderazgo líquido tiene muy presente la misión y los objetivos de la organización, pero el modo de dirigir, la manera de poder conducir a los equipos de trabajo es lo que mueve la esencia del liderazgo. Y si el liderazgo fomenta el cambio y fomenta la adaptación, entonces estamos hablando que ya existen esas características de un liderazgo líquido, porque es capaz de adaptarse primeramente él o esta figura para poder desarrollar la gestión del cambio. Muy bien, tenemos también otra pregunta. Es lamentable cuando las empresas se llenan de jefes y no de líderes. Así es, Eric. Hablábamos en la presentación de cómo el liderazgo tradicional ha fomentado los grandes organigramas. Hoy en día, las organizaciones para responder de manera inmediata a las necesidades del mercado, aquí es otra línea de investigación que estoy realizando, porque una de las cosas que valora el mercado, Eric, es que la empresa se involucre y genere valor con el mercado. Pero para poderlo desarrollar, necesitamos en primera instancia que la empresa pueda tener un organigrama más flexible. Entonces, ¿cómo poder escuchar la parte de las necesidades del mercado si muchas veces estamos lejos de lo que realmente requiere el mercado? Le pasó a Kodak, le pasó a Blockbuster, empresas que pensaron que toda su vida con esa manera de gestionar, con esa manera de poder manejar su cadena de valor, enfocarse a un mercado en donde ya no era lo que se necesitaba, no se escuchó la necesidad. Entonces, eso también es un ejemplo para alguien que por aquí me preguntaba, un ejemplo de este tipo de habilidades. El liderazgo es una habilidad y el liderazgo líquido invita justamente a esa adaptación. Muchas gracias. Gracias por la exposición, gracias por la explicación, muchas gracias. Hola, ¿quiénes son? Ok, enfocada en sistemas de gestión integrados. ¿Podría escribirme para incluirlos en grupo de WhatsApp? Ah, muchas gracias. No entiendo, Michelle, si necesitas alguna aclaración o la invitación es para todos los de la sala. Si pudieras escribirme, por favor, y con todo gusto. Me gustaría saber cuáles serían los primeros pasos que podríamos dar para implementar el liderazgo líquido. Lo primero es conocer la organización. ¿Cuál es el enfoque de la organización? ¿Sí? ¿Hacia dónde están dirigidos los enfoques de la organización? Eso es lo primero. El liderazgo no está fuera de una organización. El liderazgo responde a las necesidades de la misma organización. Entonces,
Para yo poder desarrollar el liderazgo líquido, para yo poder desarrollar la parte de la empatía, necesito conocer cuál es el contexto de la organización, ¿sí? ¿Quién es el cliente? ¿Quién es la cadena de valor? ¿Cuáles son las iniciativas que tiene la organización? ¿Cuál es la misión y la visión? Y estar alineados a la filosofía, porque definitivamente, Elizabeth, eso va a ayudar a poder ajustar esa parte de cómo voy a acompañar a los colaboradores o al equipo de trabajo. El primer punto, además de poder involucrarme, además de poder conocer el entorno, es poder gestionar el cambio, ¿sí? Pero no puedo gestionar el cambio, Elizabeth, si la dirección no lo permite. Entonces, tenemos que conocer cuál es el organigrama, necesitamos conocer cómo opera la organización desde el punto de vista de diseño organizacional para poder fomentar la gestión del cambio y que la organización pues reconozca el liderazgo líquido, porque posiblemente si tú tienes el deseo y el compromiso de trabajar así, pero resulta ser que para la dirección no lo es, va a ser un trabajo y va a ser un esfuerzo muy desgastante para la figura que desee emplear estas características. Los resultados se obtienen a través de las personas. Excelente información. Muchas gracias. Eh, ¿Puedes dar ejemplos de habilidades digitales en este contexto? Claro que sí, Luisiana, ¿verdad? Claro que sí. Mira, habilidades digitales promueven el uso de la tecnología, promueven la parte de utilizar los sistemas y dentro de la parte de las habilidades digitales, no sé si recuerdan dentro de la presentación que hablé de la capacidad de análisis. Bueno, es el poder en la medida de lo posible de tu función y de tus actividades, el poder interpretar esos datos. Es una habilidad digital, el tener el contacto directo con la parte de la tecnología. Ojo, no todas las empresas que tienen tecnología son empresas inteligentes. Empresas inteligentes, recuerdan que dentro de los slides se comentó, es el factor humano, es la parte de la tecnología. Si una empresa tiene tecnología, pero las personas no desarrollan la habilidad digital, no se involucran con la tecnología, no son capaces de interpretar en la medida de lo posible los datos o la información, entonces es únicamente una infraestructura tecnológica, ¿sí? Una empresa inteligente es aquella que a través de los datos es capaz de innovar. Gracias, y es una habilidad también digital. Voy a seguir bajando, creo que todavía tenemos tiempo. Mi pregunta sería, ¿cómo el que ya lo sabemos ser adaptable fomenta la innovación, horarios flexibles, pero qué herramientas o estrategias hay para lograr eso? Pues muchas, dentro de una de las habilidades tenemos la gestión del tiempo. Hay habilidades y hay herramientas que eso ayuda en la medida de lo posible a poder, desde lo más básico, Adriana, poder administrar las actividades. Cuando a mí me hablan de cuáles son las habilidades esenciales para el ser humano, partiendo de la empatía, está la planeación estratégica y está la parte de la gestión del tiempo, porque eso me va a permitir en la medida de lo posible poder lograr los objetivos, las métricas. Un liderazgo, un jefe o un puesto gerencial que no es capaz de poder desarrollar estas habilidades, difícilmente va a poder terminar con éxito su función. ¿Por qué? Porque dentro de la experiencia de una servidora, cuando se hacen o cuando se va a evaluar a un director o a un colaborador, el poder gestionar el tiempo y poder generar esos horarios flexibles también fomenta la productividad. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Pues tendríamos que partir de la parte de la gestión del tiempo y de la parte de la planeación estratégica. El hecho, gracias Adriana, Carlena dice, el hecho de que la organización sea más horizontal no implica perder la conducción de un líder único, ¿cierto? A ver, hay que comprender, Carlena, algo. Hay muchas organizaciones que hoy en día están haciendo esfuerzos por
Primero por poder hacer esa transformación digital. Ya una vez que está esa transformación digital, es decir, que ya las personas dentro de su actividad, de su función diaria, dentro de la operación, ya se adaptan al uso de la tecnología y se ve un impacto en la productividad y se ve un impacto en la parte de la funcionalidad de su actividad, entonces ya estamos al siguiente nivel. ¿Cuál es? El crear una empresa inteligente. Una empresa inteligente ya es aquella en donde la dirección y en donde la parte de los colaboradores ya fomentan el análisis para la toma de decisiones. Pero para yo poder contestar esta pregunta, debe de haber una madurez dentro de la organización. Estas organizaciones no se crean de la noche a la mañana, tienen que pasar por una especie de prueba de ácido, que es una prueba de ácido en donde organizacionalmente las empresas tienen que pasar por crisis para poder desempeñarse como una empresa digital. Y esas empresas digitales o empresas inteligentes fomentan la responsabilidad, la madurez en sus colaboradores. El organigrama horizontal tiene como característica el grado de especialidad de las personas, ¿sí? Cada uno conoce un rol, conoce lo que tiene que hacer y es respetuoso de las actividades. Es decir, que aunque yo sepa lo que va a hacer Manuel, bueno, finalmente mi especialidad es esta, ¿sí? Y yo me dedico a hacer mi actividad. Sin embargo, puedo fomentar el trabajo en equipo, la cohesión y puedo también fomentar la parte del apoyo. ¿Por qué? Porque en estos equipos y en estos organigramas horizontales, lo que importa es el objetivo, ¿sí? Importa el objetivo y a través del acompañamiento del liderazgo que sea adaptable al cambio. ¿Cómo se puede realizar un diagnóstico de una empresa sobre el nivel de liderazgo y cómo encaminar su mejora continua? Bueno, primero tenemos que partir, Manuel, de conocer a la dirección, ¿sí? La dirección me va a mí enfocar, me va a decir cuál es el estilo de, del corporativo, del dirigir que tiene la organización. Muchas organizaciones disponen de filosofías que en papel, que en anuncios, ¿sí? Que en bocetos se ve perfectamente, ¿no? Pero una cosa es lo que se ve publicado y otra es lo que en el día a día se fomenta. Dentro de la parte de liderazgo, para hacer un diagnóstico, depende también el tipo de liderazgo, en dónde está, en qué nivel. Algo que funciona mucho para hacer el diagnóstico es primero conocer cuál es la visión que tiene la alta dirección sobre la misma organización, porque de esa manera yo puedo identificar si la dirección reconoce que debe de haber un cambio y un acompañamiento, que están preparados para una gestión del cambio, pero también tengo que reconocer y tengo que identificar en qué etapa de la creación de una empresa inteligente se encuentra. Posiblemente está en la transformación o posiblemente no lo ven o posiblemente ya es una empresa consolidada. A partir de ahí, yo empiezo a desarrollar un instrumento de diagnóstico para poder ver que la filosofía que se establece o que se estipula es la misma que ejerce el corporativo, que ejerce la dirección. Y en los niveles operativos, ¿sí? ¿Cómo va bajando ese estilo propio de hacer las cosas? ¿Sí? Los liderazgos dentro de las organizaciones son la mejor manera de poderse demostrar es a través del ejemplo, ¿sí? Muchas gracias. ¿Cómo desarrollar una cultura de aprendizaje dentro de un entorno variable y de gran incertidumbre? Pues todo parte de el tipo de personas que se contrata desde que se selecciona, desde ahí. Segundo, ¿en dónde está enfocada la organización? Repito nuevamente. Pero también la importancia que tiene la organización, ¿sí? O sea, ¿qué peso le da la organización a la capacitación y a la formación?
El aprendizaje organizacional nos va a llevar a la excelencia organizacional. Y la capacitación, ¿sí?, es la herramienta para poder llevar a una organización que aprende, ¿sí? Cuando un aprendizaje organizacional es parte del día a día de una empresa, ¿sí? Es una empresa que sabe optimizar recursos, que sabe aprender de las situaciones de crisis, que para ellos fomentan la parte de plantillas, la parte de rejillas, la parte del desarrollo de habilidades, la parte de alcanzar los objetivos de mejor manera. El aprendizaje organizacional se aprenden de los errores y se diseñan estrategias que fomenten esa mejora continua, apoyados de las herramientas. Hay que recordar que no todas las organizaciones que invierten en aplicaciones de calidad, en aplicaciones o en herramientas de producción, son empresas que desarrollan una cultura hacia el aprendizaje, sino son aquellas que a través de las crisis son capaces de hacer ajustes en sus modelos de negocio y nunca van a sacrificar la formación y la capacitación por encima de la rentabilidad, porque la rentabilidad hoy en día se debe justamente a esa formación constante de los colaboradores. ¿Cuán difícil será llevar el concepto de liderazgo líquido a una institución no empresarial? En mi caso, trabajo en la UNAM, que a nivel administrativo se maneja de manera arcaica. Bueno, Ángel, muchas gracias por el comentario, por la intervención, por la pregunta. La sesión tiene como objetivo primeramente el poder aperturar esa visión. Sabemos de antemano que las organizaciones, independientemente si son instituciones educativas, empresariales, todas disponen de un organigrama, visto o no, conocido o no, pero disponen de un organigrama porque hay niveles de autoridad. Sin embargo, la misma organización, el mismo organigrama, a veces, con toda esta parte de la crisis, con toda esta parte de poder desarrollar una sociedad de conocimiento, pues es complicado el poder dejar de la noche a la mañana, pues hacer las cosas como se estaban haciendo, ¿sí? Porque algo que al ser humano nos cuesta es el cambio. Y nos cuesta, ¿por qué? Porque somos repetitivos, ¿sí? Pero solo aquellos que reconocemos que las necesidades del entorno son diferentes, que desde el punto de vista de la educación es uno de los ángulos principales para crear esa sociedad y crear esas empresas inteligentes, pues es la visión y la adaptabilidad. Difícilmente habrá organizaciones que puedan romper de la noche a la mañana estos esquemas, pero son las pequeñas iniciativas que van a hacer el poder valorar el esfuerzo que se hace por parte de la sociedad. La sociedad no perdona, el mercado no perdona. Preguntémoslo a las empresas que dieron por hecho que eran los dueños y señores de tal giro comercial. Y si no somos capaces de innovar, independientemente de qué sector nos encontremos, si no somos capaces de adaptarnos, es el mismo ser humano, la misma organización, la misma institución, la que pues en algún momento dado va a tener que hacer esas pequeñas acciones, ¿sí? Excelente presentación, muchas gracias. Gracias, Luis Felipe. Buen día. ¿Qué pasa si la empresa que está en un trabajo, ya está en un trabajo inteligente, pero ha creado puestos fijos sin opción a subir de rango, ya que contrato expertos con su trabajo flexible? O sea, entiendo que la empresa dice ser inteligente porque tiene tecnología, supongo, pero tiene puestos fijos. Bueno, ahí posiblemente, María, puede ser
que la empresa está en un sentido de transformación. O sea, a lo mejor está estableciendo las bases para poder crear ese proceso de transformación digital. Si las cosas no se ven que evolucionan hacia la parte de disminuir puestos en el organigrama, de poder establecer métricas o equipos de trabajos en red, entonces era lo que comentábamos, ¿no? Hay muchas empresas que por el hecho de invertir en tecnología, pues creen ser inteligentes, pero no, el gran grado de involucramiento que tenga el personal es el que va a dar la capacidad o la intervención de ser una empresa inteligente y de generar la ventaja competitiva. Si únicamente queda en el gusto de comprar tecnología, pero no de involucrar a las personas, no de tomar decisiones, no de realizar métricas en función de mejoras continuas, pues no se puede considerar una empresa inteligente, simplemente es la adquisición de tecnología. La tecnología es una herramienta a disposición del ser humano, de las organizaciones. Y la parte justamente de esto, de tomar decisiones, pues es lo que fomenta el grado oportuno de dar respuesta al mercado. Muchas gracias. Bueno, voy a bajar un poco más. Muchas gracias. Gracias María Elena, Luz Miriam, gracias Manuel. Buenos días. Dentro de su investigación, ¿qué ha encontrado que puede ayudar a las pequeñas organizaciones a desarrollar el liderazgo líquido? Hay muchas pequeñas organizaciones que por años han funcionado. ¿Cómo hacer un llamado a la transición de la conciencia? Andrea, bueno, eh, hay que reconocer primeramente que la pequeña empresa está enfocada en sobrevivir, en tener la rentabilidad. ¿Por qué? Porque viven al día a día, ¿sí? La mediana empresa está en ese esfuerzo de querer brincar al siguiente eslabón, pero que son muchas cosas que la tienen atada, ¿no? Porque depende también de la parte del tiempo, del recurso que se pueda invertir en capacitación y en poder fomentar innovación. Estamos de acuerdo. Aquí el punto es cómo fomentar ese liderazgo líquido en hacer responsables a las personas. Desde el momento en el que yo contrato personal, ¿sí? Es en el crear esa conciencia de responsabilidad, ese grado de conciencia de el trabajo que se ejerce desde la parte del empresario, del dueño, involucrar a las personas en ese modelo de negocio, ¿sí? En el trato igualitario, en la parte de poder fomentar un clima organizacional en donde se reconozca el esfuerzo de las personas y que el liderazgo sea capaz de regular esas condiciones. ¿A qué me refiero con esto? A la responsabilidad. ¿Sí? Cuando una persona tiene claro la definición de puestos, tiene clara la parte de sus actividades, las personas lo agradecen, ¿sí? Y las personas también van a poder dar respuesta a las necesidades de la empresa. ¿Cómo se crea? Pues desde lo más fácil, desde la parte de la confianza. Cuando hablamos de pequeñas empresas, hablamos desde el nivel primero en esa escalera de fomentar todo ese compromiso y también reconocer, ¿no? ¿Qué es lo que busco en las personas que contrato? Entonces, esa conciencia es desde la dirección, la mejor acción es aquella que a través del ejemplo se arrastran las acciones, se arrastra el compromiso. Cuando tenemos empresarios o tenemos dueños de empresas pequeñas o medianas que no son capaces de involucrarse con el personal o que no son capaces de involucrarse con la parte del clima organizacional, pues fomentando toda esta parte del crecimiento, pues difícilmente vamos a obtener esa lealtad. Entonces, desde ahí, ¿no? El mejor ejemplo es aquel en donde el mismo propietario es aquel que está comprometido con su personal. Entonces, pues bueno, creo yo que quiero invitarlos
a poder crear esa conciencia y esa reflexión. En verdad espero que esta charla, esta masterclass haya sido del agrado, haya sido útil para ustedes. En verdad hay mucho trabajo que hacer, pero la sociedad ya está para trabajar con acciones que puedan fomentar el equilibrio en la parte del condicionamiento de empresa inteligente. La responsabilidad social también se deriva de empresas inteligentes porque definitivamente también crean la parte de la estabilidad. Quiero agradecer la participación activa en el chat. Si hay alguna duda, algo que me quisieran preguntar, lamentablemente ya el tiempo ha concluido, pero pueden escribirme a la universidad y con todo gusto me será un honor poder compartir con ustedes algunas experiencias, algunos tips que pudieran funcionar. Es un tema que da para mucho y que créanme que es de alto impacto para la sociedad ante un eminente cambio que tenemos en este momento. Ya no podemos ser espectadores dentro de las organizaciones, dentro de la parte de la sociedad, el mercado, el entorno demanda justamente esta parte de podernos adaptar al cambio. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias, soy Claudia Alicia Delgado Torres. Espero y hayan tenido una grata experiencia. Les deseo a todos un excelente día. Gracias por acompañarme y espero verlos pronto. Muchísimas gracias.